a nuestros colegas de la Fundación Clínica Shayo con el programa del Bosque acompañándonos. Hoy es la presentación de Fellows y tenemos el gusto de presentar a Camilo Gómez, que es Fellow de Cardiología de ese programa y de esa institución, y nos va a estar acompañando con casos tardíos de cardiopatías congénitas. Bienvenido, bienvenido a la Clínica Shayo, gracias por acompañarnos y adelante, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por este espacio académico tan importante para nuestra formación. Como lo dijo el profe, entonces el día de hoy vamos a hablar de cardiopatías congénitas del adulto, dos casos de diagnósticos tardíos. Vamos a empezar con la definición de cardiopatías congénitas, que se define como la persistencia después de los 16 años de cualquier anomalía estructural del corazón y o grandes vasos presentes desde el nacimiento. Sabemos que a medida que ha pasado el tiempo nos venimos enfrentando a que estas enfermedades son mucho más prevalentes en la edad adulta y cada vez nos vemos más enfrentados a estos pacientes con una tendencia pues a las proyecciones a que va a aumentar aún más la prevalencia de estas enfermedades y de esto la importancia de que estemos familiarizados con el tema. La prevalencia de la cardiopatía, de las cardiopatías congénitas es de 9 por cada 1000 nacidos vivos aproximadamente, con diferencias geográficas de esta prevalencia. Y se sabe que hay una supervivencia cercana al 90% de los pacientes pues, que llegan a la edad adulta, que son nuestros pacientes del diario vivir. En Colombia se hizo un estudio en el 2018 en donde sabemos que la coartación aórtica representa el 4.4% de las cardiopatías congénitas y que esta tiene una prevalencia de 0.7 por cada 1000 nacidos vivos. Y que el ductus arterioso persistente, su prevalencia es muy heterogénea en la literatura, pero puede llegar a representar entre el 5 al 10% de las cardiopatías congénitas y se asocia o no a otros defectos congénitos. Por ello, vamos a presentar entonces el caso clínico de ductus arterioso persistente y coartación aórtica, dos entidades infrecuentes en el adulto, reporte de un caso. Se presenta esta asociación que es infrecuente. En la literatura más o menos data del 1% de las cardiopatías congénitas que existan en esta asociación y vamos a mostrar las imágenes diagnósticas, la intervención percutánea y la corrección de ambos defectos. Vemos entonces que nuestro caso clínico es un paciente de 47 años quien ingresa al servicio de urgencias de la institución por dolor precordial, que en su momento cuando se interrogó eran de características atípicas. Este paciente además al interrogatorio nos mencionó que tenía un antecedente de hipertensión arterial en tratamiento farmacológico con nifedipino losartán y que además le habían dicho que tenía una coartación aórtica hacía aproximadamente 6 años, pero que no le habían indicado que tuviera corrección y vemos que este paciente no tenía un buen seguimiento ambulatorio de esta patología. Al examen físico como hallazgo importante en el paciente encontramos que tenía tensión arterial de 214-148 milímetros de mercurio en miembro superior derecho y 187-80 milímetros de mercurio en miembro inferior derecho. No auscultamos soplos en la auscultación cardiopulmonar y tenía los pulsos de buena amplitud simétricos en las 4 extremidades. Debido a que el paciente había ingresado por este motivo de consulta, se solicitó una troponina y un dímero D que fueron negativos. Y debido a los hallazgos en el examen físico, decidimos solicitar inicialmente un ecocardiograma transtorácico. El ecocardiograma transtorácico de este paciente evidenció que tenía una hipertrofia concéntrica que era moderada del ventrículo izquierdo, con una función conservada del mismo para una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 65%. Identificamos acá, importante por ello lo traje, una turbulencia en la aorta descendente que se visualiza con la técnica Doppler color, visualizada acá con la flecha blanca, a más o menos 3 centímetros de la emergencia de la arteria subclavia izquierda, que está señalizada acá, como vemos, por la flecha amarilla, y que encontramos en el Doppler continuo una velocidad de flujo en el área de turbulencia de 3 metros por segundo para un gradiente de presión de 36 milímetros de mercurio. Adicionalmente, en el ecocardiograma de este paciente podemos evidenciar que hay un jet de regurgitación a través de un ductus arterioso persistente, como lo podemos ver acá en la imagen de sus pantallas al lado izquierdo, y que observamos por la técnica de Doppler continuo, en donde hay un flujo continuo en sístole y en diástole, que esto pues es muy característico de esta enfermedad. Posterior a ello, se decide realizar una angiotomografía de aorta de este paciente, en donde vemos que la aorta ascendente mide 23 milímetros de diámetro,
El origen de las coronarias y el callado aórtico y la rama supraórtica son normales en sus trayectos y en el origen, y observamos a 32 milímetros del origen de la subclavia izquierda una disminución del calibre de la luz, un estrechamiento de la misma, que en esta porción mide 13 milímetros, sin dilatación postestenótica, con una ectasia de la aorta descendente torácica. Además, vemos acá la reconstrucción tridimensional con esa coartación aórtica que mencionamos, y encontramos un ductus arterioso persistente, el cual en su porción pulmonar mide 4.8 milímetros, en su porción media mide 4.8 por 7.2, y en la porción aórtica mide 38 milímetros. Posterior a ello, entonces, se decide llevar al paciente a una arteriografía. En la arteriografía lo que encontramos es que se visualiza una dilatación leve de la aorta ascendente y del callado de la aorta en relación pues con esa coartación aórtica que es preductal. Recordemos que este es el origen más frecuente de las coartaciones, y que se puede medir un gradiente de 43 milímetros de mercurio, y además encontramos una imagen del ductus arterioso persistente en donde se le realiza una medición del shunt de un QPQS de 2 litros por minuto, que se estima mediante la técnica de termodilución. Se evidencia entonces también, se realiza un cateterismo derecho, en donde encontramos que tiene una presión de arteria pulmonar de 30 milímetros de mercurio media, y además tenemos unas resistencias vasculares pulmonares que dan 1.8 unidades Woods para pues, un valor de normalidad. Con esto entonces se decide por medio pues, de la junta del grupo de corazón de la institución llevar al paciente a cierre percutáneo del ductus arterioso persistente, el cual se hace con un dispositivo Amplatzer Duct Occluder, y se confirma la oclusión total del ductus. Además, 48 horas posterior a esto, se lleva al paciente a un cierre de la coartación aórtica con una implantación de un stent, un MIT de 45 milímetros de mercurio, milímetros de longitud, perdón, como lo evidenciamos acá en la imagen. Encontramos que este paciente pues, tuvo un resultado angiográfico óptimo y que después de la corrección no hubo gradiente residual durante este procedimiento. Como discusión, entonces, arrancamos con cuáles son las indicaciones del tratamiento de la coartación aórtica y de la recuartación. Entonces, dentro de las indicaciones de tratamiento está que tengamos un gradiente de presión no invasivo por encima de 20 milímetros de mercurio entre las extremidades superiores e inferiores. Específicamente la guía nos dice, midan la presión arterial en el miembro superior derecho y en el miembro inferior derecho. Ese gradiente de coartación pico a pico medido invasivamente, como lo hicimos, de más de 20 milímetros. Lo mismo, un gradiente que sea menos de 20, pero que tengamos evidencia radiológica de una coartación significativa o que haya flujo colateral significativo, es otra de las indicaciones de tratamiento de estos pacientes. Que haya una respuesta presora patológica durante el ejercicio, que haya una hipertrofia ventricular izquierda significativa, hipertensión arterial con más del 50% de engrosamiento de la aorta relativamente en relación al diámetro aórtico a nivel del diafragma, y que tengamos pues hipertensión de las extremidades superiores. En nuestro caso, y la discusión es que nos vemos enfrentados a un paciente con coartación de aorta a la luz de la evidencia de las guías de práctica clínica del 2020 de cardiopatías congénitas del adulto de la Sociedad Europea de Cardiología. Es un paciente que tenía hipertensión arterial por encima de 130-80 milímetros de mercurio. Que en este paciente lo que debemos hacer es medir si existe un gradiente pico a pico de más de 20 milímetros de mercurio, y de existirlo se convierte en una indicación 1A de tratamiento para el paciente. Si no, lo que deberíamos hacer es medir el área de la estenosis de la coartación, y si supera el 50 o es igual al 50% del diámetro de la aorta, también es una indicación de tratamiento, pero en este caso es una indicación 2A. De no tener esta condición, pues es un paciente que entraría a un protocolo de vigilancia y seguimiento con un tratamiento conservador. Si tenemos un paciente que tiene coartación aórtica, pero que su tensión arterial no es por encima de 130-80 y que su gradiente pico es más de 20, deberíamos, como una indicación 2A, tratar este paciente. Si el gradiente es por debajo de 20 y el área de estenosis es más del 50% de la aorta, nuevamente es una indicación
de tratamiento, pero en este caso 2B. De lo contrario, es un paciente que entraría a vigilancia y seguimiento con un tratamiento conservador. ¿Cuál debería ser entonces el tratamiento de estos pacientes? Definitivamente entonces el stent endovascular se convierte en los adultos en el principal método de tratamiento para estos pacientes, debido a que provee un soporte estructural y disminuye esas lesiones de la pared aórtica y también la formación de los aneurismas comparados solamente con la angioplastia por balón solamente. Estos stents que son recubiertos también nos ayudan a proteger la aorta de esas fuerzas de cizallamiento y también disminuyen la restenosis como tal. Y el seguimiento de estos pacientes pues debe ser un seguimiento que es de por vida, que ojalá anualmente sea valorado por un cardiólogo y que podamos hacer imágenes cada 5 años para evidenciar si hay un sitio de recuartación o no. Lo mismo debemos hacer un tratamiento agresivo para la hipertensión y sobre todo aquellos pacientes que no tengan tensión, pero que hagan una respuesta presora patológica durante el ejercicio, pues son pacientes de más cuidado y que en el seguimiento debe ser un poco más estricto. En cuanto al ductus arterioso persistente, lo primero que debemos preguntarnos es si hay sobrecarga del ventrículo izquierdo o no la hay. Si no hay sobrecarga del ventrículo izquierdo, no hay indicación de cierre del ductus arterioso. En el caso de haberlo, debemos evidenciar primero si existe hipertensión pulmonar y si hay hipertensión pulmonar, evaluar las resistencias vasculares pulmonares. Lo ideal es que estén por debajo de 3, pero si están por encima de 3 unidades Woods, pero por debajo de 5 y con un QPQS por encima de 1.5, es decir, con un shunt de izquierda a derecha significativo, es un paciente que tiene una indicación de cierre del ductus arterioso persistente con grado de evidencia 2A, como en el caso del paciente que acabamos de presentar. De lo contrario, si las resistencias están por encima de 5 y el QPQS está por encima de 1.5, ya la indicación es 2B, o incluso pues si no encontramos esto, pues el paciente sería, cuando la hipertensión pulmonar es severa, no sería un candidato para el cierre percutáneo del ductus arterioso persistente. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes de las coartaciones aórticas durante su seguimiento? Hacer un control estricto de la tensión arterial. Estos pacientes tienen per se un riesgo elevado de eventos cerebrovasculares y de falla cardíaca. Los pacientes pueden hacer recuartación y esta la debemos sospechar en el seguimiento clínico cuando volvamos a tener un gradiente por encima de 20 milímetros de mercurio de las tomas de presión de los miembros superiores respecto a los inferiores. Y en estos pacientes la imagen recomendada para evaluar las complicaciones post-reparo o la anatomía post-intervención debería ser una resonancia nuclear magnética para poder evaluar bien la anatomía de la aorta y específicamente del sitio de la coartación. En cuanto al ductus arterioso, el cierre percutáneo con dispositivo es el método de elección, incluso si hay indicación quirúrgica de otras condiciones. Las tasas de complicaciones de este cierre percutáneo para el ductus son bajas y la cirugía se reserva únicamente cuando el ductus es muy largo, que es muy rara esta condición, o cuando hay una anatomía no susceptible, como cuando existe la formación aneurismática del ductus. Estas serían como las indicaciones de corrección quirúrgica en estos pacientes. De lo contrario, la indicación por guías de práctica clínica es el manejo percutáneo. Vamos a presentar otra patología, otra cardiopatía congénita del adulto que también llegó a nuestra institución ya con un diagnóstico tardío. En este caso es un paciente masculino de 37 años procedente de acá de Bogotá, quien ingresó a la institución porque se estaba ahogando. El paciente manifiesta un cuadro clínico de 6 meses aproximadamente de evolución de deterioro de su clase funcional hasta NIHA 2. Refiere que no tiene otros síntomas asociados diferentes a este deterioro progresivo en su clase funcional y tiene antecedente de que hace 10 años le dijeron que tenía una comunicación interauricular, pero no había sido manejada y el seguimiento de este paciente también había sido pues pobre a lo largo de estos 10 años y además un antecedente de hipertrigliceridemia sin tratamiento. No había sido operado de nada, no recibía ningún medicamento, no tenía otros antecedentes de importancia. Esta es una línea del tiempo que quisimos hacer con este paciente en donde evidenciamos que en el 2010 aproximadamente se le hizo el diagnóstico de la coartación y de la comunicación interauricular. En el 2020 empieza con ese deterioro en la clase funcional, que es el motivo por el cual consulta. Extrainstitucionalmente se realiza un ecocardiograma evidenciando un ventrículo izquierdo normal con una fracción de eyección del 61%.
Evidencian también una insuficiencia mitral mínima con un septum interauricular aneurismático y llama la atención que nos dicen que tienen un foramen oval permeable de 1.6 milímetros con paso de burbujas, además de dilatación de cavidades derechas con una presión sistólica de arteria pulmonar de 50 milímetros de mercurio. Este es el motivo por el cual el paciente es remitido a la clínica Chayo, donde ingresa específicamente para hacer estudios complementarios. Este es el examen físico que tenemos del paciente al ingreso, el primer contacto con él, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, tensión arterial de 115/87, saturando 92% a oxígeno ambiente, con ruidos cardíacos rítmicos, no encontramos soplos, lo mismo ruidos respiratorios sin sobreagregados, sin otros hallazgos importantes a resaltar en su examen físico. Entonces solicitamos pues algunos paraclínicos de rutina. Dentro de lo principal empezamos pues con esta placa de tórax, en donde evidenciamos que si hay algo de aumento en las cavidades, si bien esta placa es una técnica que está un poco rotada, no tenemos una placa lateral del paciente, solo tenemos esta placa, en donde podemos encontrar que hay signos indirectos de hipertensión pulmonar precapilar y signos de crecimiento de cavidades con algo de ensanchamiento mediastinal, pero vuelvo y digo, es una placa que está rotada y que pudiera ser esto lo que condiciona esta interpretación. Es valorado inicialmente, ingresa por el Servicio de Cardiología Invasiva y Hemodinamia, quienes consideran que es un paciente con antecedente de cardiopatía congénita o con clínica de falla cardíaca, en cuyos estudios extrainstitucionales se pudo observar un foramen oval permeable y un aneurisma del septum interauricular con sospecha de hipertensión pulmonar, por lo que se programa el paciente a cateterismo derecho e izquierdo. Entonces, este paciente se lleva inicialmente al cateterismo derecho, en donde encontramos pues una presión de aurícula derecha de 10 milímetros de mercurio, ventrículo derecho con presión de 50/10, una arteria pulmonar con una presión sistólica de 50 y una media de 32, una presión de oclusión de arteria pulmonar de 11 milímetros de mercurio y un gradiente transpulmonar de 21 con un gasto cardíaco de 3.9 litros por minuto y resistencias vasculares pulmonares medidas de 5.4 unidades Woods. Se considera que es un paciente con hipertensión pulmonar precapilar leve, con gradiente transpulmonar de 21 milímetros de mercurio y un aumento moderado de la resistencia vascular pulmonar con presión venocapilar normal y presión de oclusión de arteria pulmonar dentro de parámetros normales, con una presión sistémica al momento del examen pues normal. Se hace el protocolo de oximetrías, en donde podemos encontrar que la oximetría a nivel de la vena cava superior al 69%, de la aurícula derecha del 80%, del ventrículo derecho del 82%, de la arteria pulmonar de 82%, la aorta de 94% y el ventrículo izquierdo de 94%. Encontramos que se calcula un QP de 8 litros minuto, un QS de 3.9 para un QPQS de 2.1 por 1 para un shunt significativo. Encontramos aquí un salto oximétrico significativo entre la vena cava superior y la aurícula derecha, con un cortocircuito de izquierda a derecha severo para un QPQS de 2.1 a 1. Se realiza entonces esta arteriografía, en donde podemos evidenciar a nivel derecho, se genera la inyección del medio de contraste en la arteria pulmonar derecha dirigida hacia el lóbulo superior, en la porción A1 a 5, en donde podemos encontrar inicialmente que es un vaso de aspecto normal, sin evidencia de lesiones. Acá podemos ver la fase arterial y posteriormente la fase venosa, en donde vamos a evaluar el drenaje venoso y el retorno venoso que encontramos acá, un retorno que está dirigido hacia un colector con llenamiento rápido de las cavidades derechas, inicialmente de la vena cava superior, luego de la aurícula derecha del ventrículo derecho, y podemos ver cómo se llega a insinuar la arteria pulmonar en esta arteriografía, específicamente en este momento, ahí se llega a insinuar un poco ya la arteria pulmonar. En esta proyección lo que hacemos es dirigir el catéter hacia la arteria pulmonar, pero para su porción inferior y media, en donde encontramos que efectivamente, nuevamente vemos la fase arterial y la fase venosa, la fase arterial sin alteraciones. Dentro de la fase venosa podemos evidenciar que el retorno se aprecia un drenaje que va hacia un sistema colector vertical, que luego este sistema colector vertical que podemos observar en este momento acá, va hacia la vena cava superior nuevamente, muy cerca, sino por decir que ahí nos genera la duda que llegar al mismo sitio en donde drena
el de la parte superior, y luego pues de la vena cava superior hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y nuevamente se insinúa aquí pues la arteria pulmonar. En esta imagen pues se ve un poco mejor esa inyección del medio de contraste nuevamente inferior con ese llenamiento de este colector inferior que llega hacia la vena cava superior, y nuevamente se pintan primero las cavidades derechas como tal. Acá lo que queremos mostrar es una comparativa. Vemos acá esta visión lateral de la arteria pulmonar derecha, en donde encontramos efectivamente nuevamente este llenamiento de las cavidades derechas primero, y a través de la vena cava superior hacia la aurícula derecha, y encontramos acá que ya se insinúa como un movimiento del septum interauricular. No pareciera que hubiera traspaso de medio de contraste en este examen. En esta proyección izquierda, donde se inyecta el medio de contraste en la arteria pulmonar izquierda, podemos encontrar que esta sí drena a la aurícula izquierda como es esperable, pero que drena a través de un conducto colector en donde van drenando la vena izquierda pulmonar superior y la vena izquierda pulmonar inferior a un conducto colector, el cual llega a la aurícula izquierda. Y vemos el movimiento, ya lo voy a mostrar, acá se ve el movimiento septal que les mencionaba previamente. Se realiza pues también un ventriculograma, en donde podemos encontrar que pues es un ventrículo de conformación normal, los volúmenes son normales, no tiene insuficiencia mitral evidenciada por esta técnica, para una fracción de eyección del 54% por medio de angiografía. Estas proyecciones para evaluar el tronco común, la circunfleja y la descendente anterior, sin evidencia de lesiones angiográficamente significativas, como lo podemos evaluar en ambas imágenes. Nuevamente, para caracterizar una mejor caracterización de la descendente anterior, sin lesiones angiográficamente significativas. Y la coronaria derecha, que es una coronaria derecha dominante, sin evidencia de lesiones angiográficamente significativas. Posterior a eso, se decide hacer un ecocardiograma transesofágico. Encontramos inicialmente en la ventana transtorácica, tenemos un eje paraesternal largo, en donde podemos evidenciar acá que hay un aumento de las cavidades, del diámetro de las cavidades derechas por dilatación de las mismas. El ventrículo izquierdo se ve de tamaño y forma normal, la aurícula izquierda igualmente, pero sí hay pues una dilatación, llama la atención, de las cavidades derechas. A su lado derecho podemos encontrar efectivamente esa dilatación de cavidades derechas. Vemos un movimiento paradójico del septum interventricular por aumento en las presiones del lado derecho y una rectificación del mismo que queríamos observar. En este apical 4 cámaras podemos evidenciar pues esa relación del ventrículo derecho versus el ventrículo izquierdo, la dilatación y el aumento del tamaño de las cavidades derechas, cavidades izquierdas dentro de parámetros normales, y hacemos un focus en el ventrículo derecho, en donde encontramos pues un CAF que nos da normal a pesar de la dilatación de las cavidades que podemos evidenciar. Encontramos entonces en esta imagen, que ya es el transesofágico, cómo vemos este septum hiperlaxo con este movimiento paradójico que observábamos previamente, y por la técnica Doppler color no se evidencia que haya una solución de continuidad, no hay, digamos, que un cortocircuito evidenciado por esta técnica a este nivel. Vemos en medio un modo M, en donde también evidenciamos esa hiperlaxitud del septum interauricular, y acá podemos observar que hay una insuficiencia tricuspidia leve que nos permite el cálculo de una presión sistólica de arteria pulmonar de 50 milímetros de mercurio. Encontramos acá el Doppler pulsado de las venas pulmonares, solamente se pudo evidenciar de la vena pulmonar superior y de la vena pulmonar inferior. A nivel de las venas pulmonares derechas no se encontró flujo alguno. Y se realiza la prueba de la solución salina, evidenciando que no hay paso de burbujas a través del septum interauricular, y que se considera que es un septum interauricular que es laxo, pero que es íntegro completamente. Entonces, un paciente con un situs solitus visceroatrial con concordancia atrioventricular y ventricular arterial, moderada dilatación de cavidades derechas e hipertrofia de la pared libre, función ventricular derecha preservada con un CAF de 38%, vena cava superior que está dilatada para una medición de 20.5 milímetros, con una relación respecto a la vena cava inferior de 2 a 1. No se observa drenaje de vena
pulmonares superior e inferior derecha, una insuficiencia tricuspidia, como lo había mencionado, leve, para un PSAP de 50 milímetros de mercurio, ventrículo izquierdo de tamaño y forma normal, para una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 51%, se calcula un QPQS a nivel pues, del drenaje venoso anómalo de 2.8 a 1, y no se detectaron soluciones de continuidad en los septos. Es un estudio altamente sugestivo de drenaje venoso anómalo parcial, supracardíaco, drenado de vena cava superior, asociado a hipertensión pulmonar moderada. Se decide entonces complementar con una angiotomografía de tórax con protocolo para venas pulmonares. En esta angiotomografía vamos a observar acá los cortes coronales y axiales. Los voy a ir corriendo y ya los voy parando, en donde podemos encontrar que es un situs solitus visceroatrial. La aorta tiene calibre y trayecto normal desde su origen. Lo voy a ir mostrando acá. Con origen normal de los troncos pues, que son supraórticos. Vemos que hay una dilatación que podemos observar de la arteria pulmonar, que tiene un diámetro medido de 35 milímetros, con orígenes normales de las arterias pulmonares principales, como lo vemos en la imagen, y además encontramos que tenemos una aurícula y un ventrículo derecho que están dilatados. Llama la atención en las paredes del ventrículo derecho estas formaciones, perdón, lo paro para poderlo observar. Acá estas trabeculaciones que podemos observar en el ventrículo derecho que están engrosadas, y además vemos que la aurícula y el ventrículo izquierdo son pues normales. También se observa una rectificación del tabique interventricular, que el cual es íntegro. Por este medio podemos observar que el tabique interauricular también se encuentra íntegro y no hay soluciones de continuidad en estos niveles. La vena cava superior y la vena cava inferior son normales, desembocan ambas normalmente en la aurícula, pero podemos encontrar que la vena pulmonar superior e inferior drenan a la vena cava superior. La vena pulmonar inferior derecha pasa por delante de la arteria pulmonar. Ya lo voy a mostrar acá. Sabemos cómo pasa por delante de la arteria pulmonar. Derecha y llega a la vena cava superior. Y la vena pulmonar superior llega de forma independiente también, ambas llegando a la vena cava superior. Las venas pulmonares superiores e inferior izquierdas drenan en un sistema colector común. Ya lo podemos ver. Pero ellas drenan directamente pues, a la aurícula izquierda. En esta imagen siguiente podemos observar las reconstrucciones tridimensionales, donde podemos ver la anatomía de la aorta y los troncos supraórticos, que es normal, y el drenaje de las dos venas pulmonares izquierdas a un mismo tronco que llega a la aurícula, como lo podemos observar acá. Este es el tronco colector común de la superior y la inferior del lado izquierdo, como lo podemos observar en esta reconstrucción tridimensional. Y la segunda imagen, pues podemos ver la llegada de la vena pulmonar inferior y superior derecha a la vena cava superior. Acá nuevamente estamos mostrando esa llegada de las venas pulmonares superior e inferior izquierda a un sistema colector común, llegando a la aurícula izquierda. Y acá podemos ver cómo del lado derecho de la aurícula izquierda no llega ninguna vena pulmonar, pero podemos observar allí la vena superior e inferior llegando a la vena cava que está por detrás de la imagen acá de la arteria pulmonar. Lo conoce entonces el grupo de cardiología clínica y falla cardíaca por el antecedente, por el motivo de consulta, en donde vemos que por la anatomía coronaria no tiene lesiones, no se visualiza foramen ovar persistente, pero tiene un shunt de izquierda a derecha de 2.1 a 1 con hiperflujo pulmonar
que pues se evidencia por las imágenes diagnósticas previamente mencionadas con una hipertensión pulmonar precapilar, con este hallazgo tanto por angiografía como por angiotac de tórax del drenaje anómalo pulmonar parcial de las dos venas pulmonares derechas. En cuanto al drenaje venoso anómalo, pues es la cardiopatía en la cual las venas pulmonares no drenan normalmente a la aurícula izquierda, sino que drenan a la aurícula derecha, ya sea de forma directa o a través de una vena sistémica o del sistema venoso que desemboca a la aurícula derecha. La conexión venosa anómala más frecuente pues puede ser a la vena innominada, las venas cavas, el seno coronario, el sistema portocava o a la aurícula derecha de forma directa. Puede ser total o parcial, como en el caso de nuestro paciente, total cuando todas las pulmonares drenan a los lados derechos, y parcial cuando pues solo una lo hace. Cuando digamos que se drena, perdón que se me pasó esta, acá lo que quería mostrar es que definitivamente el diagnóstico de esta cardiopatía congénita pues es un diagnóstico que tiene la importancia que requiere de varias imágenes diagnósticas para hacer un adecuado abordaje y definir de esa forma pues el tratamiento que requiere el paciente. Cada una de estas imágenes diagnósticas pues tiene unas ventajas y desventajas que van a depender de cada una de ellas, pero lo importante es que nos ayudan a definir la anatomía de estos drenajes venosos anómalos para nosotros poder tomar la decisión de cuál debe ser la mejor intervención de estos pacientes. Entonces, cuando sabemos que solo drena una sola vena, pues usualmente son pacientes que son asintomáticos y que la vigilancia es lo que se debe hacer en ellos. Pero si hay más de un drenaje anómalo, pues se debe evaluar la repercusión hemodinámica y el desarrollo de hipertensión pulmonar. ¿Cuándo entonces corregir estos pacientes? Cuando hay desarrollo de síntomas de falla cardíaca, como en el caso de nuestro paciente, cuando hay un shunt de izquierda a derecha significativa, como en el caso del paciente, o cuando hay disfunción ventricular asociada, que pues no lo tiene el paciente. ¿Y qué nos dicen las guías de práctica clínica? Nos dicen, mire, manéjalo como si fuera un defecto septal auricular, en donde debemos evaluar si el paciente tiene sobrecarga del ventrículo derecho. Si existe sobrecarga del ventrículo derecho, mire si hay hipertensión pulmonar. Si la hay, evalúe cuáles son las resistencias vasculares pulmonares de su paciente. Si estas están por debajo de 5 y tiene un QPQS de más de 1.5, es un paciente que se beneficia de cierre, corrección del drenaje venoso anómalo. Si no, es un paciente que hay que mirar y darle tratamiento de su hipertensión pulmonar y definir si mejora o no, para definir si se puede hacer un cierre fenestrado como una indicación 2B en estos pacientes. Si no existe una sobrecarga del ventrículo derecho, entonces debo yo sospechar si hay embolismo paradójico. Si sí lo hay, pues se debe hacer el cierre. Si no, pues no se debe hacer el cierre en el paciente. En cuanto al seguimiento, pues los pacientes que tengan son residual, que hagan hipertensión pulmonar o arritmias antes o después del reparo, y aquellos que fueron intervenidos en la edad adulta, específicamente después de los 40 años, son pacientes que deben tener un seguimiento regular en una institución de experiencia, que después del cierre se debe hacer un seguimiento cercano durante los primeros 2 años y luego cada 3 a 4 años mirando alguna, pues digamos, de estas complicaciones que pueden tener, y sobre todo sabiendo que algunos pacientes pueden desarrollar taquicardia por reentrada intraauricular o flóter auricular, que son las arritmias más frecuentes en estos pacientes, sobre todo cuando son pacientes que se llevaron a intervención por encima de los 40 años, en donde la prevalencia de estas arritmias puede llegar incluso hasta el 60% de estos pacientes. Como conclusión, nos vemos enfrentados a diario y cada vez más frecuentemente a pacientes que tienen enfermedades, cardiopatías congénitas, que son enfermedades que antes pues solamente pudieran ser el campo de la pediatría, pero que ahora son pacientes que están llegando a la vida adulta con una sobrevida importante, y que son estos pacientes los que se ven enfrentados a múltiples comorbilidades, a requerimiento de intervenciones, de admisiones a los servicios de urgencias, de desarrollo de falla cardíaca, y que por lo tanto esta nueva supraespecialidad de la cardiología debe ser fundamental en nuestra formación para poder, con base en la nueva evidencia, con base en las nuevas técnicas de imágenes y de tratamiento, darles mejor tratamiento y seguimiento a estos pacientes. Muchas gracias por la atención. Gracias, Camilo. Muy bonitos los dos casos.
Me llamó particularmente la atención el primero por el manejo que le dieron, pero bueno, quería saber si hay alguien en el auditorio que tenga preguntas al respecto, con respecto a los casos o al tratamiento. Pueden hacerlas por chat o levantar la mano. Mientras haces una pregunta, adelante. Héctor, no, buenas tardes para todos, saludos. No, aquí nos acompaña el grupo de Movinamia, no sé si ellos quisieran hacer un comentario con el primer caso, cómo fue la parte de la intervención, cómo escogen ellos los dispositivos para hacer el cierre. Entonces, no sé si el grupo quiere comentar algo. Lógicamente pasamos si hay alguna pregunta. ¿Cómo están todos? Desde aquí de Canadá, Carlos Guerrero, ¿cómo están? Yo solo quería felicitarlos por esos hermosos casos y esa muy buena presentación. Desde el fondo de mi corazón me toca en el alma que estén viendo pacientes con congénitas de adultos y de verdad solo siento que no me necesitan ahora porque están muy bien preparados y lo manejaron muy bien. Un pequeño comentario con respecto primero al paciente de la coartación. Es una lástima que el paciente haya llegado tan tarde en la presentación clínica con una hipertensión arterial de difícil manejo, porque esos pacientes rara vez recuperan un buen estado de presión arterial y el riesgo cardiovascular se perpetúa. ¿A qué voy con esto? A que hay que intervenir y tratar a estos pacientes de manera más temprana y tenemos que ser más campeones en la prevención de los efectos secundarios de las cardiopatías congénitas, como la hipertensión arterial y la hipertensión arterial pulmonar, para llevar a un mejor cauce a estos pacientes. Hay un comentario muy pequeño acerca de la coartación para los residentes y fellows. En el examen físico, el gradiente que se toma, como bien lo notó el doctor, es el gradiente pico a pico. En eco, lo que más se correlaciona con el gradiente clínico es el gradiente medio en la aorta descendente, quiere decir, el BTI o el trazado del gradiente medio sobre la aorta. Y hay que, y aquí me corregirá el grupo de hemodinamia, pero lo que más se correlaciona también con el gradiente pico, con el gradiente pico clínico, es el gradiente instantáneo, o sea, no el gradiente de retiro, sino el gradiente instantáneo, medido antes y después de la coartación, ¿sí? Si hacemos gradiente de retiro, probablemente no tengamos un buen trazado y tiende a haber errores. Entonces, el estándar clínico es hacer gradiente instantáneo. En cuanto a la recuartación es el 20%, entonces estamos sometidos a que este paciente, dos de 10 serán reintervenidos de alguna manera. Pero parece que el STEM expandió más del 50% la coartación, por ende es poco probable que eso suceda. Y en cuanto a otra precisión, ya no se divide entre preductal y postductal, es simplemente coartación y ya, ¿sí? Lo de preductal o infantil era antes cuando se hablaba de arco aórtico hipoplásico como preductal, pero ahora se llama arco aórtico hipoplásico. Eso con respecto a un tema de semántica más que todo, para comunicarse con los pediatras, porque los pediatras es muy importante. La parte de la comunicación con los pediatras es importante porque ellos son un poquito, ¿cómo decirlo de manera no despota? Ellos son un poquito bien centrados a las definiciones y los diagnósticos. En cuanto al tema paciente el retorno venoso anómalo, pues excelente. Asumo que le van a hacer un Bardeen, asumo que le van a hacer cirugía. No, me quedé esperando el desenlace. Ojalá me respondan eso ahorita. Asumo que lo van a corregir. Creo que es corregible y creo que debe ser corregido. Me preocupa un poquito la saturación sistémica, está un poco baja, o sea que probablemente habría que hacer una caminata de 6 minutos a ver si baja la saturación. Pero por lo demás parece que deberíamos corregir este paciente de manera quirúrgica.
Algo llamativo con ese caso y no entendí por qué la vena cava superior tenía 69 de saturación cuando el drenaje no solo estaba sobre la vena cava superior. ¿Se fueron más arriba o sabían que allá había un salto simétrico? Porque seguía la vena cava superior en 69. Un poquito curioso esa medición ahí. Valdría la pena aclarar ahí si fue que sabían que había ese drenaje no sonómoro y midieron un poco más arriba. Y por lo demás, las imágenes de reconstrucción tridimensional hermosas, muy bien hechas. El seguimiento de estos pacientes, solo también para hacer la precisión, una vez corrigido el drenaje nosoanómalo, si queda con hipertensión arterial residual pulmonar, tocaría darle tratamiento médico, pero yo creería que esto se va a corregir. Muy importante, Camilo, que mencionaste el tema de arritmias auriculares, porque una vez instauradas las arritmias auriculares, el beneficio de un cierre atrial, y eso no es lo mismo para el drenaje venoso anómalo, no hay un aumento significativo del mejoramiento clínico si hay arritmias auriculares una vez se instaura en los pacientes con defectos atriales. Entonces, por lo cual es muy importante el diagnóstico y tratamiento temprano. Entonces, gracias por eso, gracias por la invitación y espero haber sido pues lo más y mejor dicho, no me necesitan. Creo que están muy bien preparados. Profe, muchísimas gracias por la intervención. Para responderle, efectivamente el paciente fue valorado por el grupo de cirugía cardiovascular, tiene la indicación del reparo quirúrgico, estamos solamente pendientes a la programación porque digamos que ahorita con todo esto de la pandemia ha sido un poco complicado esa parte, pero el paciente está en seguimiento ambulatorio tanto por clínica de falla cardíaca como por cirugía cardiovascular, esperando pues el momento más oportuno para poderlo llevar al reparo quirúrgico. Muy bien, ojalá sea pronto. Sí. Fernán, creo que tú habías preguntado o le querías dar la palabra al grupo de hemodinamia del Shayo sobre la intervención de la coartación antes de que interviniera Carlos. ¿Entendí eso, Fernán? Sí, Héctor, sí. Y de pronto aprovechamos si comentan la pregunta que hizo el doctor Guerrero, sí. No sé si el doctor Castro está por ahí o Edgar o el doctor Calderón o Hugo. Buenas noches a todos. Nada, como yendo por los casos, entonces empezando por el de la coartación, el paciente pues efectivamente como mencionaba el doctor llegó tardíamente a nosotros, se hizo la evaluación en el cateterismo inicial que se hizo y pues para tenerlo en cuenta le hicimos gradiente de retiro y le hicimos gradiente instantáneo, creo que no quedaron ahí las imágenes, siendo un gradiente significativo. El abordaje que se le dio fue un cierre del ductus y posteriormente un implante del stent recubierto con un resultado óptimo, con una expansión superior al 50% y con una resolución del gradiente a través de la coartación. Hablando ya del drenaje venoso, el paciente a nosotros digamos que no nos ha llegado con una propiamente nos ha llegado como con una sospecha del drenaje. Entonces el operador que lo hizo pues lo que tuvo fue que tomó la muestra mucho más arriba para digamos no sesgar la toma de la muestra efectivamente como se mencionaba. Entonces por eso es que la oximetría arriba es un poco más baja que después de donde se ve en el colector. En posterior a esto, pues como ya mencionó Camilo, el paciente se discutió en junta. El problema es que nosotros acá en Shayo estamos ocupados al 100% en las UCIs y pues se definió, y pues también todos los pisos están llenos de pacientes COVID, entonces pues lo que se definió fue darle egreso y lo más pronto posible intervenirlo, que es como el plan que se tiene planteado con el paciente. Estamos hablando de realizarlo antes de un mes. Apenas tengamos como la disponibilidad, también estamos teniendo problemas con hemocomponentes y diferentes cosas, dado la alta demanda de las UCIs.
Para nosotros, digamos que ha sido algo curioso, esos casos llegaron relativamente seguidos. En muy pocas veces últimamente se han empezado a ver cardiopatías congénitas del adulto tardías que no han sido tratadas. Por lo generalmente lo que vemos son cardiopatías congénitas ya corregidas o que hayan tenido alguna intervención de manera temprana, pero acá en nuestro país pues seguimos viendo muchos pacientes que por diferentes circunstancias, ya sea por el sistema o por simple descuido del paciente, pues abandonan los diferentes tratamientos o no le ponen, digamos por decirlo así, la atención necesaria, entonces ya llegan muy tarde o llegan muy tarde a nuestras instituciones. Digamos que eso fue como las aproximaciones que se le dieron a los casos. Muy bien, Camilo, por la presentación y pues estamos abiertos a cualquier otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pequeña pregunta con respecto al Carlos, qué pena, démosle, es que Carlos, es que démosle la palabra, porfa, a Paola, que había levantado la mano. Paola, adelante. De acuerdo, tranquilo, sí. ¿Se fue Paola? Creo que sí. Perdón, Héctor. Edgar Hurtado de la Clínica Chayo. Hola, Edgar, adelante. Qué gusto saludarte. Lo mismo, gracias. Quería simplemente hacer una aclaración respecto al paciente del drenaje venoso anómalo. Este fue un paciente que tuve oportunidad de valorar con el doctor Castro, que él desafortunadamente no sé por qué no pudo participar, pero digamos que este paciente nos llegó remitido realmente porque en otra institución habían intentado hacerle una corrección de una CIA, ¿sí? Sin embargo, cuando el cardiólogo le hizo la valoración por eco, el ecocardiografista, no describía CIA sino foramen oval. Nosotros revisamos nuevamente y vimos que efectivamente lo que el paciente tenía en el eco era un foramen oval. Y el doctor Castro, de manera muy acuciosa, hizo el diagnóstico, digamos, prácticamente en la sala de hemodinamia, porque el paciente no venía con diagnóstico de drenaje venoso anómalo parcial. Ya después se hicieron las imágenes para corroborar, porque habían dudas de exactamente cómo era el drenaje venoso del lado derecho, y por eso se pidió como complemento el angiotac. Entonces, digamos que esa fue como la historia del paciente. Y la oximetría, efectivamente, como explicó el doctor Alvarado, se tomó más arriba precisamente para poder documentar el salto oximétrico y poder hacer pues todos los cálculos de resistencias que se necesitan en este tipo de pacientes, como para hacer la aclaración respecto al enfoque que se hizo con el paciente. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Yo tenía una pregunta para el grupo. Ustedes tienen una Kilian One, un Toshiba Kilian One, que es un excelente tomógrafo en Shayo. Es un tomógrafo de alta resolución, muy rápido y con una gran flexibilidad en términos de ofrecer bajas dosis de radiación. Camilo, con la presentación y nuevamente felicitaciones por los casos, mencionaba que el seguimiento era cada 5 años. En vista de que ustedes tienen esa posibilidad que no tienen muchos centros en Colombia, de hecho tomógrafos con esa resolución temporal probablemente haya solamente 2 o 3 en Colombia, y ustedes tienen uno de ellos y eso permite disminuir la cantidad de milisieverts que uno puede ofrecer al paciente, ¿ustedes considerarían de pronto disminuir la frecuencia del seguimiento con TAC en estos pacientes o definitivamente el manejo o el seguimiento se hace clínicamente y se hace la tomografía cada 5 años? Es correcto, doctor Arango, que levante la mano y nosotros No sé si está la persona de radio de TAC, de la clínica. Inicialmente pues está el doctor Danilo, no sé si usted le va a hacer... Bueno, digamos que nosotros ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, digamos que nosotros en esa parte realmente pues no hemos considerado modificar el seguimiento de acuerdo a las recomendaciones, ¿sí? Y realmente en este caso en particular lo que decidimos fue básicamente, y lo que hicimos fue complementar la imagen porque necesitábamos tener certeza de dónde ocurría exactamente el drenaje venoso anómalo parcial. Y efectivamente, pues con el TAC pudimos documentar perfectamente cómo era la anatomía de este paciente para proceder a la corrección. Realmente no hemos hecho como esa consideración
que me parece muy interesante y valdría la pena pues revisarla con más detalle en conjunto con las personas de tomografía de la clínica. Ok, ¿Puedo Edgar. hacer una aclaración con respecto al seguimiento? Sí, adelante. Si se refiere al seguimiento a la coartación de aorta post-reparo, el hecho de que se haga cada 5 años es solo cuando haya cambios clínicos. Es decir, o sea, si Claro. el paciente vuelve a tener un gradiente alto medido en clínica y una recuartación por eco, se hace el seguimiento con imagen. O sea, ese es el protocolo acá. Así las guías digan cada 5 años, porque hacerle un seguimiento cada 5 años por hacerle una imagen no es como un falot que vas a esperar que crezca el ventrículo o algo más. O sea, se puede simplemente hacer con clínico y eco. Está en pantalla esta pregunta. Perfecto. Entonces aprueba la Asamblea del presupuesto para la vigencia 2021. En cuanto al drenaje venoso anómalo, el seguimiento más sería con resonancia, a medir volúmenes y shunt. Bueno, no sé, Fernán, si haya más preguntas de Shayo o de alguno de los fellows. No veo manos levantadas ni veo preguntas en el chat. Creo que no. No sé, Fernán, si tienes algún comentario final, o Edgar. No, yo creo que esta parte es interesante y creo que como para fortalecer el manejo multidisciplinario en el diagnóstico, en la toma de decisiones, pero también muy importante, por ejemplo, estos 2 pacientes, el primero lo estamos siguiendo nosotros, él entra a una clínica y la mejor área donde le hacemos el seguimiento es en la clínica de falla cardíaca. El doctor Guerrero lo había comentado y es que el control de la presión arterial, a pesar de la corrección, sigue siendo bastante estricta y el seguimiento, porque a pesar de esto, él sigue necesitando medicación para el control de la presión arterial y hay que estar vigilando todos los demás factores de riesgo adicionales y entonces el seguimiento debe ser claro. Y el paciente luego de operado del paciente del drenaje venoso anómalo parcial, también porque debemos pensar de que de pronto muchos de ellos si quedan con algo de hipertensión pulmonar, como se comentó, van a necesitar un tratamiento complementario o a veces hacen algo de falla derecha posteriormente, pero el plan de estos casos es un seguimiento claramente muy cercano y con un grupo de experiencia. Héctor, quizá un comentario adicional, digamos, que nosotros en el tiempo hemos implementado en la institución, es el manejo multidisciplinario de este tipo de pacientes, sobre todo desde el punto de vista de hipertensión pulmonar, porque digamos que desde el propio cateterismo, nosotros en particular hace algunos años, hace unos 10, 15 años, el cateterismo quizá lo hacíamos con unas mediciones que eran como muy sistemáticas, pero en ningún momento íbamos como a ser más exhaustivos para medir gradientes transpulmonares, gradientes de diastólicos pulmonares, etcétera, para poder como clasificar adecuadamente la hipertensión pulmonar y ver en qué momento el paciente puede beneficiarse o no de una intervención cuando se trata de un cortocircuito. Entonces, digamos que esto es un detalle que no debe ser tomado a la ligera y cuando nosotros insistimos mucho a nuestros fellows de hemodinamia que el diagnóstico tiene que ser muy preciso, con las condiciones hemodinámicas adecuadas, con toda la parte de oxigenación adecuada. Cuando se requiere algún test de reactividad pulmonar, ver bien qué tipo de medicamento necesita el paciente para poder hacer el abordaje correcto y el diagnóstico correcto, para de esa manera poder seleccionar qué paciente definitivamente se beneficia o no de intervención, sobre todo considerando que son pacientes que nosotros detectamos ya en la edad adulta. Entonces es un detalle que parece, cuando se ven las presiones, digamos, parece obvio, pero cuando uno revisa estudios que llegan de otras partes, a veces se toma muy a la ligera el cateterismo derecho y no se hacen todas las mediciones que se requieren para poder hacer el diagnóstico preciso de este tipo de pacientes. No es solamente detectar el defecto, sino ver qué repercusión sobre la circulación pulmonar tiene para ver en qué momento está el paciente para, de acuerdo a eso, ofrecerle la mejor terapia.
Sí, completamente de acuerdo y nuevamente felicitaciones por los dos casos, Camilo y a la Shayo, por el manejo pues súper, pues mínimamente invasivo y muy complementario del primero y por el diagnóstico del segundo. Y bueno, Ferran, no sé si tengas algún comentario adicional, pero pues felicitaciones a ustedes por los casos y por compartir la experiencia. Sí, no, gracias Muchas y gracias por la felicitar a invitación. Camilo. Sí, sí, y gracias a todo el grupo que nos acompañó. Bueno, gracias. feliz noche a todos, muchas gracias, felicitaciones, Camilo. Gracias, profe. Gracias, Héctor, por la invitación y felicitaciones, Camilo.